Si estás sin marido y duermes sola, pon esta regla hoy, no mañana, no cuando te sientas más fuerte, no cuando el indicado aparezca, sino ahora, en este momento donde quizá todo parece quieto, incierto o incompleto. Y quiero que escuches bien lo que voy a decirte, porque aunque ya viste el título y sabes de qué estamos hablando, lo verdaderamente poderoso todavía no lo conoces. Este video no es sobre resignación, ni sobre aprender a aguantar la soledad con una sonrisa forzada. Es sobre un giro interno que puede cambiar tu manera de amar, de relacionarte y sobre todo de respetarte. Pero hay una condición. No vas a entender el verdadero alcance de esta regla si te vas antes del final, porque lo más importante, lo que convierte esta frase en un antes y un después, está reservado para las últimas partes. Tal vez hoy tu cama te parezca demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado cargada de recuerdos, expectativas, frustraciones o preguntas sin responder. Tal vez has sentido que hay un vacío que ninguna almohada, serie, conversación o distracción logra llenar. Y quizá te han dicho, explícita o sutilmente, que estar sola es un problema que hay que resolver, que sin un hombre hay algo roto, incompleto o en pausa en tu vida. Pero lo que nadie te explicó y lo que voy a revelarte paso a paso es que hay una regla silenciosa que separa a las mujeres que se pierden en esa narrativa de las que transforman su presente en un acto de poder interior. Y esa regla no se aplica desde la carencia, se aplica desde la conciencia. Antes de revelarte cuál es esa norma que puede ordenar tu mundo emocional, quiero que sepas algo. Este video está diseñado para llevarte de la mano, despacio pero con firmeza, a través de verdades que tal vez nunca te dijeron con claridad. No se trata de frases motivacionales ni consejos sueltos, sino de un proceso emocional que muchas mujeres ya recorrieron y que tú vas a comprender en profundidad si te quedas conmigo. No voy a soltarte la clave en los primeros minutos porque, si lo hiciera, tu mente la tomaría como una frase bonita o una idea interesante, pero no la instalaría donde realmente importa, en tus decisiones, en tus noches, en tu dignidad. Quiero que prestes atención a algo fundamental. Hay un motivo preciso por el cual estás aquí viendo este video. Tal vez no lo has dicho en voz alta, pero en algún lugar dentro de ti hay una incomodidad, una duda o un deseo que quiere convertirse en certeza. Puede que estés cansada de esperar lo que nunca llega, de repetir patrones que te desgastan o de hacerte pequeña para encajar en historias que empiezan con ilusión, pero terminan con silencio. Y aunque el título parece hablar solo de la noche y de la soledad, en realidad habla de algo mucho más profundo, de cómo te tratas cuando nadie más está ahí para validarte. Hoy voy a revelarte una regla que, bien aplicada, puede evitar que sigas gastando tu energía en quienes no saben, no pueden o no quieren darte lo que mereces. Una regla que no busca que cierres tu corazón, sino que aprendas a habitarlo con tanta dignidad que ningún vínculo vuelva a ponerte en pausa. Pero voy a hacer algo que quizá no esperas. No te la voy a dar ahora mismo. ¿Por qué? Porque antes tengo que prepararte para recibirla sin sabotearte, para que cuando la escuches no la uses como consigna momentánea, sino como pacto contigo misma. Lo que vas a descubrir al final de este video no solo te ayudará a entender por qué tus relaciones pasadas se rompieron o se desgastaron, sino que te dará una herramienta concreta para evitar repetir la historia. No importa si llevas meses, años o apenas días durmiendo sola. No importa si vienes de una separación, de un abandono, de una decepción o de un silencio que nunca se explicó. Lo que importa es lo que vas a construir a partir de hoy y créeme, esta regla será el cimiento. Quédate, porque en las próximas partes voy a desmantelar poco a poco las creencias que te hicieron pensar que estar sola es un problema. Voy a mostrarte ejemplos reales de transformación y te voy a llevar paso a paso hasta ese momento clave en el que la regla se revela por completo. Y cuando llegue, vas a entender por qué aplicarla puede marcar un antes y un después en tu vida emocional, en tu forma de relacionarte y en la manera en que te miras al espejo antes de dormir. Ahora respira y sigue conmigo,
porque lo que viene a continuación es el primer quiebre necesario para que esa regla tenga sentido cuando la escuches. Ahora que has abierto la puerta a esta conversación contigo misma, necesito que vayamos directo a una de las raíces silenciosas que más daño han hecho a millones de mujeres en todo el mundo. La idea de que estar sin marido o dormir sola es sinónimo de carencia, de espera o de fracaso emocional. Esa creencia no nació en ti, no es tuya por naturaleza. Se implantó lentamente a través de frases, miradas, comparaciones y expectativas sociales que, sin darte cuenta, fuiste acumulando hasta convertirlas en una narrativa interna que condiciona lo que sientes por las noches. Y lo más peligroso de ese mito no es la soledad en sí, sino lo que te termina haciendo creer sobre tu propio valor cuando la casa está en silencio y nadie te llama por tu nombre. Porque tal vez has escuchado desde niña o desde joven que ya se te va a pasar el tiempo, que una mujer sola se va apagando, que nadie quiere llegar a casa y no tener a nadie. Tal vez has visto cómo se celebra más el estado civil que la paz mental, cómo se aplaude más el hecho de tener compañía que la capacidad de elegirse a una misma, y cómo se juzga el dormir sola como algo triste o incompleto, cuando en realidad puede ser uno de los actos más poderosos de reconstrucción interior si se vive desde la conciencia correcta. Lo que nadie explica es que ese mito es como un veneno lento, entra gota a gota, se camufla en bromas familiares, en comentarios de amigas, en películas, en preguntas que parecen inocentes y termina haciéndote creer que si no hay alguien en tu cama, hay algo roto en ti. Y aquí es donde empieza la verdadera ruptura. Dormir sola no es el problema. Lo que te duele no es la cama vacía, sino la interpretación que le diste. La mente aprende a llenar los espacios con historias. Y si la historia que te contaron o que adoptaste sin darte cuenta es que no tener pareja significa quedar rezagada, abandonada o derrotada, entonces cada noche se convierte en un recordatorio doloroso, no de tu presente real, sino de una creencia heredada. Y eso no solo condiciona cómo duermes, también condiciona cómo eliges, a quién permites entrar, cuánto cedes, qué toleras y qué callas. Porque cuando una mujer asocia su valor a la presencia o ausencia de un hombre, termina invitando al vacío a decidir por ella. Por eso, antes de revelarte la regla que va a proteger tu dignidad emocional, tenemos que desmontar esta base podrida que sostiene muchas de tus decisiones amorosas, porque si no la desarmamos, cualquier norma que intentes aplicar después se va a quebrar al primer mensaje, al primer recuerdo o a la primera caricia tardía. Cuando una mujer siente que sin pareja vale menos, se vuelve incapaz de reconocer banderas rojas, acepta migajas afectivas como banquetes, agradece atenciones mínimas como si fueran gestos extraordinarios y vuelve a abrir puertas que deberían estar cerradas por salud mental. No porque sea débil, sino porque la urgencia de no sentirse sola es más fuerte que su capacidad de esperar algo genuino. Y quiero dejarte algo muy claro, no has fallado por haber llorado por alguien que no te eligió, no eres menos por haber esperado un mensaje que nunca llegó, no estás rota por haber querido amar a quien no supo sostenerte. El verdadero fracaso no está en haber amado mal, sino en seguir creyendo que tu vida vale menos por no estar acompañada. Esa es la mentira que vamos a dinamitar desde adentro, porque mientras permanezca intacta, vas a seguir confundiendo atención intermitente con amor, compañía superficial con vínculo y promesas sin hechos con esperanza. Walter Rizzo habla de algo profundamente liberador. El amor propio no es negociable, y aunque pueda sonar evidente, cuando una mujer ha vivido años con la sensación de que la soltería es un estado de espera o de transición, termina negociando su paz para no enfrentarse a la mirada de otros o al eco de sus noches. Pero lo que nunca te dijeron con claridad es que la soledad puede ser un laboratorio de identidad, un espacio sagrado donde empiezas a recuperarte de amores a medias, de discursos tibios y de expectativas que te dejaron sin luz. No es una condena, es un territorio fértil si lo habitas con respeto, pero para reconocer eso hay que romper primero la programación emocional que te hace sentir insuficiente cada vez que apagas la luz sola. Imagina por un momento que la soledad no fuera una sala de espera, sino una fortaleza donde recuperas tu voz.
reorganizas tus límites, sanas tus vacíos y filtras lo que ya no mereces. Imagina que la cama vacía no fuera símbolo de ausencia, sino de espacio disponible para ti, para tu descanso, para tu mente, para tu estabilidad, para tu dignidad. Imagina que en vez de mirar el lado del colchón donde podría estar alguien, empezaras a mirar hacia adentro y preguntarte qué parte de ti sigue creyendo que solo puedes sentirte completa si hay otro cuerpo compartiendo la almohada. Si comienzas a cuestionar esa idea, ya empiezas a romper el hechizo. Y aquí quiero que tomes conciencia de algo que quizá nunca habías observado. Muchas de las decisiones que tomaste en relaciones anteriores no las hiciste por amor, sino por miedo. Miedo a quedarte sola, miedo a empezar de nuevo, miedo a no ser elegida por nadie más, miedo a que los demás opinen, miedo a que el tiempo pase y no llegue lo que imaginabas. Y ese miedo tiene una voz disfrazada de lógica que te dice, tolera un poco más. Es normal que no siempre esté. Algo es mejor que nada. Por lo menos tienes a alguien. Tu momento ya llegará. Pero esa voz no es tuya. Es el eco de un mito cultural que te quiere obediente, adaptada y silenciosa. Hoy, en este punto exacto, estás empezando a hacer algo que muy pocas se atreven. Mirar de frente el origen de tus elecciones. Y eso es fundamental si quieres que la regla que te revelaré más adelante no sea una frase bonita, sino una revolución personal. Porque lo que vas a descubrir no se trata solo de cómo actuar con los demás, sino de cómo dejar de castigarte interna e inconscientemente por estar viviendo algo que no tiene nada de indigno. Estar sola no es una falla, es una circunstancia. Y dormir sola no es una señal de derrota, es una etapa desde la cual puedes construir libertad, despertar poder y recuperar criterio. Y si estás pensando que todo esto suena bien pero no sabes cómo cambiar lo que sientes, tranquila. No vas a tener que hacerlo sola ni de golpe. Este video no pretende que te convenzas con palabras, sino que te prepares para comprender con claridad por qué, en el momento en que pongas la regla que conocerás al final, tu manera de vincularte con hombres, con tu cuerpo y con tus emociones va a cambiar de raíz. Esta parte era necesaria para que empieces a mirar la soledad no como un enemigo, sino como un territorio donde vas a recuperar tu centro antes de volver a abrir la puerta a alguien más. Y aquí es donde necesito llevarte un paso más adentro, porque la pregunta que viene ahora es la que empieza a girar la brújula de tu historia afectiva y te prepara para lo que estás a punto de descubrir en la siguiente parte. Y ahora que empezaste a desprenderte, aunque sea un poco, de esa idea incrustada de que dormir sola equivale a estar incompleta, voy a lanzarte una pregunta que tiene el poder de cambiar no solo cómo interpretas tus noches, sino también cómo decides tus días, porque aquí es donde muchas mujeres se pierden sin darse cuenta y siguen repitiendo patrones que les quitan paz. Y si el verdadero problema no es la soledad, sino lo que estás dispuesta a hacer para escapar de ella, piénsalo despacio, porque esta pregunta no busca acusarte, busca despertar una lucidez que quizás llevas años postergando, porque cuando una mujer observa esta verdad sin disfraz, comienza a entender por qué aceptó relaciones que la desgastaban, por qué insistió en vínculos que no avanzaban y por qué volvió a abrir puertas que alguna vez cerró llorando. No lo hizo porque no sabía amar. Lo hizo porque creía que estar sola era peor que estar mal acompañada, y esa creencia opera como una guía invisible que empuja decisiones que el corazón, en el fondo, no quería tomar. Cuando huyes de la soledad, no escoges desde el amor, escoges desde el miedo, y el miedo tiene hambre urgente, pide atención inmediata, recompensa rápida, compañía rápida, respuestas rápidas, aunque todo eso venga disfrazado de algo tibio, confuso o intermitente. Por eso tantas mujeres inteligentes, fuertes, capaces y sensibles terminan en dinámicas que las lastiman, porque no es la razón la que dirige el volante cuando la ansiedad de quedarse sola toma el control. Es una mezcla de historia personal, miedo aprendido, heridas sin sanar y la necesidad inconsciente de sentir que alguien las elige, aunque ese alguien no esté disponible de verdad, aunque su presencia sea a medias, aunque su afecto sea prestado, aunque su coherencia brille por su ausencia. Y aquí es donde la pregunta se vuelve espejo, porque quizá una parte de ti se ha convencido de que sin compañía
No hay calma. Sin mensajes no hay validación. Sin alguien que te nombre no existes del todo. Y desde esa herida has sostenido situaciones que te restaban valor, te hacían esperar lo que nunca llegaba, te hacían justificar lo que no merecías y te empujaban a negociar con tus límites como si fueran opcionales. Pero cuando entiendes que no estás huyendo de la cama vacía, sino del diálogo interno que aparece cuando apagas la luz, empiezas a desmontar la mentira más costosa, esa que te hace creer que necesitas ser elegida para existir con fuerza. Y aquí quiero que entiendas algo vital, porque esta pregunta no es solo una reflexión filosófica, es un parteaguas práctico que divide la vida en dos formas de relacionarte contigo y con los demás. Antes de responderla, eliges desde la carencia. Después de responderla con honestidad, empiezas a elegir desde la conciencia. Y cuando decides desde la conciencia, ya no entregas tu energía a quien solo aparece cuando le conviene. Ya no esperas respuestas que nunca llegan con intención. Ya no confundes intensidad con interés, ni atención momentánea con compromiso real, ni sexo con vínculo, ni compañía fugaz con amor, porque empiezas a entender que el miedo a estar sola distorsiona la percepción, nubla la intuición, engaña la mente y silencia la dignidad. Pero no te preocupes si al escuchar esta pregunta sientes incomodidad, resistencia o incluso cierta tristeza, porque esas emociones no son señales de debilidad, son indicadores de que has vivido intentando llenar vacíos con personas en lugar de llenarlos con presencia propia, y no se trata de culparte por eso, se trata de observarlo con tanta claridad que ya no puedas engañarte igual, porque cuando una mujer se hace esta pregunta con valentía y la responde sin máscaras, empieza a recuperar una brújula interna que le permite dejar de correr detrás de quienes caminan en dirección contraria a su paz. Y quiero que sepas algo más, no estás sola en este descubrimiento. Hay miles de mujeres que se dieron cuenta tarde, después de lágrimas, de silencios, de promesas rotas, de madrugadas mirando el celular, de planes cancelados a último minuto, de relaciones en las que daban más de lo que recibían y de vínculos donde la emoción más común era la incertidumbre. Pero también hay miles que, al enfrentar esta pregunta, hicieron un giro radical, no hacia el aislamiento, sino hacia la reconstrucción de su identidad afectiva, y desde ese giro comenzaron a atraer otro tipo de vínculos, no porque se volvieran frías o duras, sino porque dejaron de negociar su calma por compañía. Y para que entiendas que esta transformación no es teoría, que no es un discurso lindo pero impracticable, en la siguiente parte voy a contarte la historia de una mujer que, como tú, creyó durante años que si no insistía, la dejaban ir, que si no demostraba su interés constantemente, nadie la elegiría, que si no se adelantaba a los demás en afecto, la iban a reemplazar en silencio. Y sin embargo, cuando entendió esta pregunta y la tomó en serio, su vida emocional pegó un giro tan profundo que nunca más volvió a mendigar atención disfrazada de amor. Su caso es un faro para mostrarte lo que puede pasar cuando giras la brújula y te atreves a dejar de perseguir aquello que solo te da migajas mientras espera que tú entregues banquetes, y te lo cuento porque será el puente perfecto para seguir preparando el terreno antes de revelarte la regla que mencioné desde el inicio y que, cuando la escuches completa, te hará entender por qué este momento de tu vida no es un vacío, es un punto de reinicio. Marta llegó con una elegancia silenciosa que intentaba ocultar el temblor, no en las manos, sino en esa parte del pecho donde uno guarda las renuncias que ha ido acumulando para no quedarse sola. Sonreía como quien aprendió a sonreír cuando la conversación se estaba por romper, y contaba anécdotas con la habilidad de quien se ha hecho experta en distraer mientras por dentro se desangra de expectativas no correspondidas. Si no insisto, me olvida, dijo en la primera sesión, y no lo dijo desde el drama, lo dijo como quien enuncia una ley de la física, una conclusión que le parecía inevitable después de años de intentar sostener conversaciones que morían a mitad de semana, planes que se confirmaban con condicionales, llamadas pospuestas con elegancia y un catálogo de explicaciones razonables para justificar ausencias que, en el fondo,
Nunca necesitaron explicación. La rutina era precisa. Ella escribía primero, proponía horarios, acomodaba su agenda, flexibilizaba su descanso y cuando recibía atención tardía, la agradecía como quien recibe agua en el desierto, aunque esa agua fuera un vaso diminuto que no alcanzaba para apagar la sed. Cada noche, al apagar la luz, sentía una mezcla de alivio y angustia, alivio por haber hecho lo posible y angustia por saber que lo posible nunca era suficiente. Durante los primeros encuentros, no le pedí que se volviera de piedra, ni que dejara de sentir, ni que jugara al misterio para hacerlo reaccionar, porque yo no creo en tácticas que fabrican frialdad para obtener respuesta. Creo en pactos de coherencia que devuelven dignidad incluso cuando no hay respuesta. Por eso le propuse un acuerdo que iba a honrar su cansancio y enseñar a su cuerpo un nuevo idioma de respeto. Durante 30 días no iba a perseguir lo que no la persiguiera a ella, y cada impulso de insistir se convertiría en un acto concreto de cuidado propio. No era un reto para ver si él reaccionaba, era un entrenamiento para verificar si ella podía dejar de reaccionar según la ansiedad, y lo hicimos con detalle, no como quien pega una frase en el espejo, sino como quien prepara un protocolo de emergencia para la noche cuando el celular se vuelve un oráculo y los pensamientos se desordenan. La primera semana fue un campo de batalla dentro de su cabeza. Lo admito y lo celebramos juntas, porque las victorias verdaderas no se miden por la ausencia de tentación, sino por lo que haces cuando la tentación te respira en la nuca. Cada vez que el impulso de escribir le ardía en los dedos, Marta tomaba una respiración lenta de 4 tiempos, abría el cuaderno y dejaba en una página el mapa de lo que estaba sintiendo sin adornos. Miedo a que me olviden, miedo a perder la oportunidad, miedo a que nadie me vuelva a ver con deseo, miedo a quedarme sola y que el tiempo se me escape. Después hacía una acción que habíamos pactado como ancla sensorial. Una caminata de 10 minutos sin auriculares, una ducha caliente con atención plena, preparar una cena sencilla con la dignidad de un ritual o llamar a su amiga Clara, la que no dulcifica la realidad ni añade azúcar al café cuando toca tomarlo amargo. En esos 7 días lloró más veces de las que quiso contar, pero también se fue a dormir a la hora que su cuerpo pedía y notó, con sorpresa infantil, que el sueño la abrazaba sin pedir permiso a la pantalla. La segunda semana trajo un fenómeno que muchas no esperan. La mente, ya sin la descarga de dopamina de escribir y recibir una respuesta incierta, se volvió más ruidosa por momentos, pero ese ruido permitió ver con nitidez lo que antes estaba difuminado por la obsesión, y entonces aparecieron recuerdos que no le gustaban. Reconoció cómo normalizó chistes que la herían porque venían envueltos en carisma, cómo aceptó planes a última hora porque era mejor eso que nada, cómo se volvió disponible a deshora porque él trabajaba mucho y cómo, sin saberlo, fue cediendo espacios sagrados de su vida, como su domingo con su hermana, para dejar libre la tarde ante un te aviso. Ese inventario no la llenó de culpa, la llenó de lucidez, y la lucidez es la antesala de la paz cuando se usa sin látigo, con ternura, con la certeza de que ver claro duele, pero duele como duele limpiar una herida para que cicatrice bien. En la tercera semana ocurrió el primer quiebre simbólico. Un mensaje que antes habría sido un triunfo se le reveló como lo que era un ¿qué haces? A medianoche, después de 3 días de silencio, un pulgar arriba donde antes habría esperado un «me gustaría verte», una excusa elegante que antes habría comprado en cuotas y que ahora sonaba hueca. Por primera vez, Marta no sintió el halago de la atención, sintió el desajuste y desde esa sensación no castigó al otro con reproches, simplemente no se traicionó. Se fue a dormir, cerró el celular como quien cierra una ventana para que no entre aire frío en invierno y en su cuaderno escribió una línea que me leyó con orgullo en la siguiente sesión. No soy un recurso nocturno para aliviar la culpa ajena. Esa frase, tan sencilla y tan suya, selló un territorio que antes estaba en disputa, y la disputa no era con él, era con su propia urgencia. Cuando llegó la 4ª semana, su energía
la misma que antes se desangraba en conversaciones inconclusas, empezó a rendirle por dentro como no recordaba en años, y ahí aparecieron cambios concretos que mucha gente considera pequeños, pero que son la columna vertebral de una identidad nueva. Retomó su clase de los miércoles que había dejado por si surgía algo. Volvió a cocinar la receta que su abuela le enseñó y que había abandonado porque no tenía con quién compartir. Reorganizó su habitación no para que se viera mejor si alguien venía, sino para sentirse en su casa aunque no viniera nadie. Y se permitió una mañana entera sin revisar el celular hasta haber tomado café, haber leído 2 páginas del libro que la conmovía y haber escrito 3 líneas de gratitud que no dependían de la presencia de nadie. Ese día me dijo sin lágrimas y sin épica: me siento viva sin estar esperando a nadie. Y yo supe que algo esencial había cambiado, no porque se hubiera endurecido, sino porque se había habitado. Con esa base, el universo hizo lo que a veces hace cuando dejamos de empujarlo. Trajo de vuelta al hombre de siempre con una frase predecible: estoy pensando mucho en vos. Y por primera vez no hubo electricidad, no hubo aleteo en el estómago, no hubo euforia, hubo verificación. Y la verificación es la vacuna contra la recaída, porque cuando verifiques verás hechos o verás humo, y Marta vio humo. Respondió con educación, esperó acción, miró coherencia, midió continuidad, y como no llegó nada salvo 2 guiños a destiempo, eligió retirarse sin acto heroico, sin reclamo teatral, sin carta de despedida, con el silencio prolijo de quien ya no negocia su sueño. A las pocas semanas, como suele ocurrir cuando uno se convierte en casa propia, apareció un vínculo nuevo, no perfecto, pero sí claro, con presencia de día y no solo de madrugada, con planes que se concretaban y no se postergaban, con conversaciones que abrían puertas y no trampas. Y ella no se lanzó desesperada a ese abrazo. Lo recibió con la misma calma con la que había aprendido a recibir sus noches, con la certeza de que el amor no tiene que doler para existir. Lo más importante de la historia de Marta no es que haya llegado alguien, lo más importante es que cuando llegó, ella ya había regresado, y cuando una mujer regresa a sí misma, el mundo la mira distinto no porque se vuelva inalcanzable, sino porque ya no está disponible para el trato a medias. La regla que aprenderás más adelante, esa que nombré desde el principio y que voy a revelarte completa en el momento justo, fue para Marta el esqueleto de un pacto que sostuvo incluso cuando la nostalgia la visitó, porque nostalgia va a haber, tentaciones va a haber, mensajes ambiguos va a haber, y por eso no te estoy ofreciendo un talismán que te proteja de sentir, te estoy ofreciendo un mapa que te evita caminar de noche por lugares donde siempre te pierdes. Si te preguntas cómo se sostiene esa transformación sin convertirte en alguien ajeno a tu sensibilidad, la respuesta está en la preparación que vendrá a partir de ahora. Porque antes de pronunciar esa regla en voz alta, y créeme, cuando la diga vas a comprender por qué necesitabas llegar hasta allí con esta fortaleza, tengo que mostrarte por qué fallan tantas mujeres al intentar aplicarla sin una base emocional que las respalde. ¿Qué ocurre en el cuerpo cuando la ansiedad confunde señales con certezas? ¿Cómo se prepara la mente para descansar con su propia compañía? ¿Y desde dónde se levanta una decisión que no se desmorone ante el primer "te extraño" fuera de horario? Quédate, porque lo que te voy a contar en la siguiente parte es el andamiaje invisible que sostiene lo que Marta logró y que tú también puedes lograr si te permites, con paciencia y honestidad, cambiar el pacto con tus noches antes de volver a abrir las puertas de tus días. Y ahora que has visto en Marta el primer espejo de lo que ocurre cuando una mujer deja de exigirse milagros desde la carencia y empieza a exigirse coherencia desde el amor propio, es momento de entrar en ese territorio que tantas veces has querido evitar con ruido, con pantallas, con conversaciones que no dicen nada y con agendas llenas para no escuchar el eco de tu cuarto: la soledad. Llamarla castigo ha sido siempre la estrategia más eficiente para que te entregues al primer espejismo que pase, pero la verdad incómoda y hermosa es que la soledad, bien habitada, es un taller silencioso donde tu vida se vuelve a armar pieza por pieza sin tener que pedir permiso. Es el lugar donde recuperas tu voz sin mezclas,
donde dejas de traducirte a idiomas que no te honran, donde miras sin filtros las grietas que te duelen y en lugar de esconderlas bajo maquillaje emocional, las limpias con paciencia hasta que cicatrizan sin infección. Dormir sola, lejos de ser un veredicto, puede convertirse en el acto más político y espiritual de tu semana si decides consagrar ese momento a tu reconstrucción, no como un evento épico, sino como una secuencia constante de pequeños gestos que le dicen a tu cuerpo, estamos a salvo aquí. Porque la noche, cuando no hay pactos claros, se vuelve un mercado persa donde tu atención se cambia por migajas, tu descanso se subasta al mejor postor y tu paz se empeña por una respuesta que nunca llega a tiempo. Pero cuando la misma noche se ordena con propósito, pasa algo que no te prometen las frases hechas. Tu sistema nervioso empieza a descargar la vigilancia constante. Tus hombros descienden unos milímetros que parecían imposibles. El aire entra más hondo y la mente, que antes corría como caballo desbocado detrás de notificaciones, aprende a caminar a tu lado como un animal que confía. No necesitas exiliarte del mundo para lograrlo, necesitas diseñar un santuario pequeño pero real en tu rutina nocturna, algo tan simple y tan decisivo como decidir a qué hora se apaga el dispositivo, cómo se prepara la cama para tu descanso, qué conversación interna vas a permitir y cuál vas a interrumpir con suavidad, qué pensamiento eliges invitar cuando el viejo guión te diga revisa, a lo mejor escribió, porque ahí, en esa microelección que se repite, empieza a tejerse la seguridad afectiva que mañana te permitirá distinguir sin drama entre presencia y promesa. La soledad como terreno fértil exige un cambio de gramática, dejar de preguntarte ¿por qué no estoy con alguien? Y empezar a preguntarte ¿con quién estoy cuando estoy conmigo? Porque si tu propia compañía es un campo minado de reproches, culpas, comparaciones y urgencias, cualquier visitante podrá manipularte con 3 palabras y un gesto amable. En cambio, si tu compañía es un espacio donde se te habla con verdad y ternura, donde se te sostiene en la tristeza sin apurarla y se te celebra en la alegría sin vergüenza, entonces no aceptarás que alguien entre a tu vida a imponer gritos donde has cultivado paz, confusión donde has construido claridad, apuros donde has entrenado ritmo. Aquí no te pido que fabriques una fortaleza impenetrable que nadie pueda tocar. Te pido que levantes una casa con ventanas y puertas que abren, pero con cerraduras que solo tienen llave desde tu criterio, para que la entrada no dependa del hambre ni del miedo, sino del respeto. Cuando la soledad se habita con este espíritu, lo cotidiano se vuelve sagrado. Tender la cama, lavar una taza, prender una vela, escribir 2 líneas, elegir un pijama cómodo, todo se convierte en una catequesis íntima que te repite sin palabras lo que tal vez olvidaste. Eres suficiente para sostenerte esta noche y todas las que vengan. Sé que puede sonar contradictorio hablar de santuario cuando lo que anhelas es compañía, pero justamente por eso el santuario es urgente, porque la compañía que llega a un lugar sagrado aprende de ese lugar o se retira sin destruirlo, mientras que la compañía que llega a un solar abandonado hace lo que quiere y cuando se va deja polvo y escombros. Convertir tu noche en espacio de dignidad es impedir que el primer visitante improvisado decida tu decoración emocional. Y no estoy romantizando el dolor. No te digo que la soledad sea siempre amable. Habrá noches de memoria cruda y de preguntas largas, pero en esas noches el ritual que construyas será la cuerda que te impida caer por el pozo de la ansiedad. Será la luz tenue que te recuerde que no necesitas probar nada a nadie a medianoche. Será la música baja que te convierta los latidos acelerados en respiración más lenta. Será el cuaderno abierto donde una frase honesta interrumpa el relato de escasez. No tengo que perseguir para existir. Cuando la soledad se transforma así, empieza a operar un fenómeno precioso, pero práctico. Tu valor deja de estar cotizado en la bolsa de la atención ajena, y eso modifica tus decisiones, tu agenda, tus respuestas y tus silencios. Una mujer que descansa bien sola no vuelve a escribir «estás» a la 1:43 para asegurarse de que no fue borrada del mundo.
Una mujer que se habla con respeto no se queda en chats donde la ironía hiere y se disfraza de humor. Una mujer que dedica 20 minutos de su noche a su propio cuidado no tiene tiempo emocional para sostener conversaciones que se alimentan de su inseguridad. Y esa simple reconfiguración de prioridades no te vuelve fría, te vuelve selectiva, que es muy distinto, porque la frialdad levanta muros por miedo, la selectividad abre puertas por criterio. En esta etapa notarás que muchas cosas que antes te parecían románticas empiezan a parecerte inmaduras. El misterio innecesario, la desaparición como juego, las sobras de tiempo como plan, la ambigüedad como encanto, y lejos de entristecerte, te vas a sentir aliviada, porque comenzarás a ver con nitidez el costo que pagabas por mantener vivos esos guiones. Te lo digo con la experiencia de escuchar a cientos de mujeres en este punto. Cuando aprendes a habitar la soledad, el silencio cambia de textura y se vuelve aliado. Y en ese silencio tus límites dejan de ser teoría para convertirse en respiración. Tu autoestima deja de ser un discurso y se vuelve postura corporal. Tu dignidad deja de ser palabra abstracta y se vuelve la forma en que cierras una conversación que te reduce. La soledad así vivida no te aísla, te prepara para la vida en común, porque cuando llegue alguien, y llegará si ese es tu deseo y tu proyecto, tú ya no estarás esperando salvación. Estarás ofreciendo compañía desde la abundancia de alguien que se sabe bien acompañada por sí misma. Por eso insisto en que esta parte es la más malinterpretada y sin embargo la más decisiva. Si no consagras tu noche, cualquier regla que te dé hacia el final del video será un edificio sin cimientos, una promesa sin suelo, un de ahora en adelante que se rompe al primer viento de nostalgia. Y si hasta aquí sientes una mezcla de esperanza y vértigo, es normal, porque estás cruzando el umbral donde dejas de catalogar la soledad como enemiga para invitarla a ser maestra. Y toda maestría al principio incomoda, exige disciplina amorosa, pide paciencia con lo que aún no cede y humildad para celebrar lo que ya cambió 1 milímetro. Lo hermoso es que no necesitas esperar semanas para notar el primer fruto. La misma noche en que decidas quedarte contigo y cumplir una promesa pequeña, apagar el teléfono a la hora que elegiste, escribir una verdad breve, respirar hasta que el cuerpo recuerde que no está en peligro, esa misma noche sembraste una semilla de respeto que mañana te hará más fácil decir no a lo que te quita paz y sí a lo que te la multiplica. Y porque sé que en este punto la mente suele preguntar ¿y qué pasa si no tengo esta regla clara y me vuelvo a desordenar? Voy a llevarte a la siguiente estación del proceso donde pondremos luz sobre las consecuencias de vivir sin una norma interna, no para asustarte, sino para mostrarte con nombres y apellidos por qué tus finales se parecían tanto entre sí aunque cambiaran los protagonistas. Y por qué la regla que te revelaré más adelante no es un capricho ni una moda, es la pieza que evita que el castillo se derrumbe por la base cuando la nostalgia golpea la puerta en mitad de la noche. Quédate, porque ahora vamos a nombrar, sin adornos y con respeto, lo que ocurre cuando una mujer camina sin ese pacto consigo misma y cómo, apenas lo firma, comienza a ordenar el caos que antes parecía destino. Y ahora que ya comenzaste a intuir que la soledad bien habitada te transforma en un terreno fértil donde la paz echa raíces, es imprescindible mirar con honestidad lo que ocurre cuando ese terreno no tiene cercas, cuando no has trazado una línea nítida que ordene tus decisiones, cuando vives sin una regla interna que te proteja del primer viento de nostalgia y del segundo de promesas tibias, porque la ausencia de una norma no se nota con fanfarria, se filtra como humedad en la pared. Al principio no parece grave, pero poco a poco descompone la estructura, y cuando te das cuenta, la pintura de tu autoestima se abre en grietas y el yeso de tu dignidad comienza a caerse en trozos pequeños que barres sin mirar de dónde vienen. Vivir sin regla es convertir tu corazón en un aeropuerto donde aterriza cualquiera con pasaporte de palabras bonitas, donde el control de seguridad está dormido y la cinta de equipaje reproduce una y otra vez maletas ajenas que te hacen cargar historias que no te corresponden.
Es aceptar revisiones a destiempo, atenciones intermitentes y besos tardíos como si fueran pruebas de amor. Es convertir la intuición en sospecha, el descanso en vigilancia y la ternura en un trueque que siempre te deja en números rojos. Sin una regla clara, empiezas a negociar lo innegociable, y cuando lo innegociable entra en subasta, el precio final siempre lo pagas tú, porque el otro, el que llega sin compromiso y con prisa, se lleva de ti lo más valioso, tu tiempo, tu foco, tu capacidad de creer en la palabra, y te deja un recibo invisible llamado cansancio que pesa más por las noches. La consecuencia más cruel de no tener esa norma no es que te lastimen desde afuera, es que aprendes a lastimarte desde adentro, justificando lo injustificable, llamando madurez a tolerar lo que te hiere, llamando paciencia a esperar lo que no viene, llamando empatía a comprender agendas que no te consideran, llamando amor a una suma de silencios. Y en ese estado, tu cuerpo se vuelve un avisador de incendios que nunca deja de pitar. El estómago apretado cuando él desaparece sin explicación, la respiración corta cuando ves que estuvo en línea y no contestó, el cuello rígido cuando aceptas un plan a última hora que te arranca de lo que habías preparado para ti, la mirada cansada de revisar conversaciones buscando migas de coherencia que no existen. Entonces los días se acomodan a ritmos ajenos y las noches a veredictos invisibles, y tú, que querías amor, terminas sosteniendo logística emocional de alguien que solo te ofrece disponibilidad cuando se aburre de sí mismo. Otra consecuencia que casi nadie te cuenta es la transformación de tu lenguaje, porque sin regla empiezas a hablar en diminutivos del alma. No es tan grave, solo fue esta vez, no me cuesta nada, tal vez yo exagero. Y cada diminutivo es un ladrillo menos en la casa de tu criterio. El discurso se vuelve tu enemigo íntimo, ese que maquilla el golpe como roce y el desdén como distracción, ese que convierte una ausencia en detalle y una ironía hiriente en humor ácido, ese que, por miedo a la etiqueta de exigente, te arrastra hacia la categoría de disponible para lo que sea, cuando en realidad lo que mereces tiene nombre propio y ritmo estable. Con el tiempo, esta gramática de lo mínimo te roba la capacidad de asombro ante lo sano, porque tus ojos se han acostumbrado a la penumbra y la luz parece demasiado intensa. Así, cuando aparece alguien coherente, dudas de él no porque mienta, sino porque la transparencia te resulta desconocida. Y cuando aparece el de siempre, el de las excusas que ya memorizas, lo reconoces como hogar porque sabes cómo moverte en esa oscuridad. Vivir sin regla no solo deforma tu presente, reescribe tu memoria. Los momentos buenos se inflan como globos, los malos se desinflan en tu recuerdo y terminas defendiendo lo que te dañó porque tu mente aprendió a sobrevivir justificando. Y tampoco es casual que, sin una regla clara, tus relaciones con otras personas se vean afectadas en cadena. Te refugias menos en tu familia porque te da vergüenza contar lo que estás permitiendo, evitas a esa amiga que te dice la verdad porque su lucidez te incomoda, eliges conversar con quien valida tu autoengaño y archivas los mensajes de quienes te recuerdan que vales más que esa espera infinita. Pospones tus proyectos para estar disponible por sí. Y tu agenda se vuelve una casa abierta donde cualquiera entra de madrugada a prender la luz, y tú, dueña de ese hogar, te levantas somnolienta para preguntar si necesita algo. Allí se origina una de las pérdidas más dolorosas, la de tu tiempo sagrado, porque sin regla el reloj se organiza para los demás y tú te quedas con los huecos, con los retazos, con el último sorbo del día cuando ya no hay energía para ti, y llamas amor a lo que es simple economía de atención ajena. Hay otro precio que pagas y que casi nunca reconoces, el deterioro de tu conversación interior. Sin una norma que te recuerde quién eres cuando nadie mira, la voz dentro de tu cabeza se convierte en un juez extraño que dicta sentencias crueles cada vez que sientes el impulso de cuidarte. Te dice que estás siendo dramática por pedir claridad, orgullosa por retirarte a tiempo, injusta por sentirte herida, egoísta por priorizar tu descanso, y tú,
que ya venías cansada de defenderte afuera, terminas también defendiéndote adentro, hasta que un día te descubres pidiendo perdón por cosas que no hiciste, agachando la cabeza ante reclamos que no te corresponden, y la palabra límites comienza a sonar a grosería cuando en realidad es una forma de amor. Y ese es el círculo perfecto de la autotraición. Te haces daño, te culpas por intentar dejar de hacerlo, te castigas por nombrarlo, te pones metas imposibles para compensar, fallas por agotamiento, te avergüenzas del fallo y vuelves a buscar afuera alivio de una herida que solo se va a cerrar cuando la vuelvas a mirar sin maquillajes. Por eso insisto en que una regla no es un capricho ni un cartel motivacional. Es una estructura que protege tu arquitectura emocional de sismos que son parte de la vida, porque la nostalgia va a venir, las ganas de escribir también, los recuerdos dulces que ocultan finales amargos volverán a la mesa a pedir otra oportunidad. Y sin regla, la respuesta la dará tu hambre de compañía, no tu deseo de paz. La consecuencia más cara de vivir sin regla no es quedarte sin pareja, es quedarte sin criterio. Y cuando el criterio se erosiona, empiezas a creer que elegir es lo mismo que rogar, que amar es sinónimo de tolerarlo todo, que la presencia se mide por emojis y que el compromiso se declara solo en historias públicas. Y así, a fuerza de renunciar a ti para no perder a otro, te pierdes primero. Te dejas sola en el lugar donde más te necesitabas. Y cuando lo notas, te preguntas cómo llegaste ahí si lo único que querías era no pasar la noche sin un buenas. Y la respuesta es dura y liberadora. Llegaste ahí porque no había una regla que te dijera por aquí no. Y tal vez te preguntes si poner una regla te volverá dura, distante, una especie de guardia fronteriza que no deja pasar a nadie. Pero es justo lo contrario. Cuando una norma nace del amor propio, no levanta muros, instala puertas con bisagras sanas, no clasifica personas en buenas o malas, clasifica conductas en coherentes o incoherentes, no te aísla en un pedestal, te asienta en el suelo de tus valores para que puedas abrazar sin caer, no te convierte en policía de la vida ajena, te convierte en cuidadora de tu paz. De hecho, una regla clara suaviza el corazón porque lo libera de un trabajo agotador. Perseguir señales, traducir ambigüedades, soportar ausencias, justificar gritos, normalizar ironías, y cuando ya no hace eso, el corazón tiene tiempo y energía para aquello que tanto anhelabas, la ternura sin miedo, el deseo sin ansiedad, la compañía sin hipervigilancia. Ese es el gran giro que te prepara para lo que viene, porque la norma que voy a revelarte más adelante no funcionaría si tu corazón estuviera todavía empleado a tiempo completo como detective de afectos ambiguos. Necesita estar disponible para algo más grande, la coherencia. Y como sé que tu mente en este punto querrá saber por qué tantas mujeres fallan cuando intentan ponerse firmes una noche y a la mañana siguiente están otra vez escribiendo ¿cómo estás?, voy a llevarte ahora a la zona donde se producen la mayoría de los tropiezos, ese error común que parece pequeño, pero que derriba incluso a las más decididas, porque no se trata de fuerza de voluntad ni de personalidad fuerte, se trata de comprensión profunda del mecanismo que activa la pulsión de perseguir, y cuando lo entiendas, dejarás de llamarte débil y empezarás a llamarte humana, y desde esa humanidad te equiparás mejor. Quédate, porque en la siguiente parte voy a mostrarte, con la misma honestidad con la que venimos caminando, el equívoco que te hace usar una regla como un reto de 24 horas en vez de como un pacto de larga duración, y cómo corregirlo para que, cuando finalmente pronuncies la norma completa, no se quiebre ante el primer te pienso a destiempo, sino que se vuelva el cimiento de la vida afectiva que te prometiste. Y aquí es donde muchas mujeres, incluso las más lúcidas y determinadas, tropiezan una y otra vez con la misma piedra sin saber que tiene nombre y funciona como una trampa perfecta, el error de creer que una regla emocional se sostiene con fuerza de voluntad a corto plazo y no con comprensión profunda y entrenamiento cotidiano. Porque cuando conviertes una norma en un reto de 24 horas, tu cerebro la procesa como una abstinencia momentánea, como una hazaña puntual que te tocará repetir desde cero cada vez que la ansiedad aparezca. Y la ansiedad, ya lo sabes,
no toca la puerta anunciándose con educación, llega de noche, llega entre reuniones, llega cuando te escriben «¿estás?», a destiempo, y tu sistema, sin preparación real, te empuja a rescatar el viejo guión que te devuelve una dosis inmediata de alivio, aunque te robe semanas de paz. Por eso digo que este es el error más caro, porque no te deja fallar del todo ni avanzar del todo. Te mantiene en una cinta de correr emocional donde te agotas sin moverte del sitio. Y la clave para salir de ahí no es apretar los dientes más fuerte, es cambiar el contrato con tu propia mente. La voluntad desnuda funciona poco cuando pelea contra mecanismos neurobiológicos que has reforzado durante años, porque cada vez que perseguías, tu cerebro recibía pequeñas recompensas químicas. El visto, el me gusta, el qué haces, tardío. Y como un niño que aprende con caramelos, esas recompensas crearon rutas rápidas que hoy se activan solas. Pretender desarmarlas a base de prohibiciones rígidas solo le da a la ansiedad un nuevo enemigo al que vencer. Y ya sabes que cuando peleas con lo que sientes en lugar de observarlo, lo agrandas. Por eso la regla no puede nacer de un no debo, tiene que nacer de un elijo. No puede apoyarse en el miedo al castigo, tiene que apoyarse en la promesa del descanso. No puede ser un decreto frío pegado con cinta en la pared, tiene que volverse una práctica cálida que tu cuerpo reconozca como hogar. Esta comprensión no te suelta en un relativismo cómodo, te coloca en una disciplina amable, porque amable no es blanda, amable es sostenida, amable es firme sin violencia, amable es exacta sin crueldad. Otra variante de este error es creer que la regla te salvará de sentir y entonces, al primer oleaje emocional, te culpas por no ser suficientemente fuerte. Ese autoengaño te hace doble daño, porque te hiere por lo que sientes y te hiere por juzgarlo, y ninguna regla nace para anestesiar, nace para ordenar. Por eso las mujeres que de verdad transforman su vida afectiva no son las que nunca tienen impulsos, son las que se preparan para cuando vengan. ¿Y cómo se prepara una? No haciéndose de mármol, sino diseñando microrespuestas que el cuerpo pueda ejecutar incluso cuando la mente quiera negociar. Por ejemplo, decidir por adelantado qué harás cuando te pique el impulso de escribir, preparar una frase áncora que recordarás al despertar nocturno, establecer tu hora de cierre, como si fueras tu propia madre amorosa que apaga la luz para que descanses, y sobre todo, ensayar el no voy a traicionarme esta vez, como quien se pone una prenda que al principio roza y luego encaja perfecto. Si entiendes esto, la regla deja de ser un examen que temes reprobar y se convierte en un hábito que, como todos los hábitos, incluye días excelentes, días normales y días torpes, pero cuya suma te mueve hacia adelante. El error también se alimenta de un mito cultural, creer que el amor propio es una epifanía repentina que te convierte de la noche a la mañana en alguien invulnerable, y entonces miras redes, escuchas discursos hirviendo de entusiasmo y piensas que te falta actitud cuando lo que te falta es proceso. El amor propio no es un grito de victoria, es una agenda y las agendas se cumplen con lápiz, tachando, reprogramando, sosteniendo lo importante cuando lo urgente grita. Por eso una regla que no se escribe se olvida, una regla que no se practica se evapora, una regla que no se defiende en voz baja se traiciona en voz alta, y no para que te culpes, sino para que te organices, porque organizarse no le quita poesía a tu vida, se la devuelve, te permite vivir la ternura sin miedo a que se rompa y te permite decir hasta aquí sin necesitar testigos. En términos simples, si no haces de la regla una rutina, tu dolor seguirá siendo una urgencia. Si la vuelves rutina, tu dolor se vuelve memoria y tu presente se vuelve elección. Hay un matiz más que quiero que veas con lupa, porque aquí caen muchas. El terreno resbaladizo de las excepciones razonables, ese discurso inteligente con el que te convences de que esta vez es distinto, de que solo será hoy, de que no pasa nada porque mañana es feriado, o de que a veces hay que ser flexible. Y sí, la flexibilidad es virtud cuando protege la vida, pero es traición cuando archiva tu dignidad, y las excepciones
cuando se acumulan, se convierten en regla paralela, una versión soft de ti misma a la que acudes para no sentir la incomodidad de sostener lo que dijiste que ibas a sostener. Si quieres salir de ese laberinto, necesitas acordar contigo misma que es innegociable incluso en días grises, porque lo innegociable, cuando lo nombras, deja de estar a merced de tu humor o del clima, y esa constancia sin estridencias es la que, gota a gota, construye confianza en ti. Confianza no en que no fallarás nunca, confianza en que aún fallando sabrás volver sin maltratarte, en que sabrás reparar sin borrar lo aprendido, en que sabrás pedir ayuda a tiempo y no cuando ya estás al borde de escribir lo que a la mañana siguiente te arranca un suspiro de vergüenza. Y por si el corazón te está preguntando, pero ¿cómo se ve en la vida real una mujer que corrige este error y deja de usar la regla como reto esporádico para convertirla en pacto diario? Te voy a contar en la siguiente parte una historia que amo por su claridad y por su humanidad, la de Julia, una mujer que también se creía una experta del "esta vez sí me pongo firme" y que vivía rota entre el orgullo de sus mañanas y la debilidad de sus madrugadas, hasta que comprendió que no tenía un problema de carácter, tenía un problema de entrenamiento, y cuando cambió "me aguanto" por "me acompaño", su brújula se alineó y su vida afectiva dejó de parecer un aeropuerto con vuelos atrasados para parecer una casa con horarios, con luz, con flores en la mesa. Quédate, porque su proceso no es un cuento con final perfecto, es un mapa con curvas reales y te va a mostrar, paso a paso, cómo se instala una regla de verdad, cómo se sostiene cuando el pasado toca a la puerta con su "te pienso de siempre", y cómo se vuelve sin necesidad de gritarla, el sello silencioso de una mujer que ya no negocia su paz por la promesa de un rato. Julia llegó con una convicción que parecía armadura, pero que por dentro estaba hecha de papel húmedo. Sabía decir "esta vez sí", con una firmeza que impresionaba en la mañana y se desmoronaba de madrugada cuando la casa quedaba en silencio y el celular brillaba como un faro que la llamaba por su nombre. Durante años había sido fiel a un guión que conocía de memoria. Prometerse que no volvería a escribir, sostener el propósito unas horas, ceder ante el primer "estás", fuera de horario, justificarse con un "solo para aclarar", entrar en una conversación tibia que parecía precalentada a medias, dormir tarde, despertar con resaca emocional y prometerse otra vez que ahora sí iba a ponerse seria. No era una mujer sin carácter, al contrario, dirigía equipos, tomaba decisiones complejas, resolvía crisis ajenas con la serenidad de quien sabe qué hacer cuando todo arde, pero frente a su propia soledad nocturna, su carácter se transformaba en cristales, y ese contraste la llenaba de vergüenza silenciosa, porque sentía que la parte más inteligente de sí misma miraba, impotente, a la parte que apretaba a enviar y pensaba: ¿por qué vuelvo a hacerlo? No era dependencia del otro, era dependencia de la esperanza, del microalivio que produce creer que esta vez la historia se contaría distinto si ella movía una ficha más. El giro comenzó cuando Julia dejó de creer que su problema era de fuerza y aceptó que era de entrenamiento, una distinción que parece un matiz, pero que en realidad es un terremoto en la identidad, porque la fuerza se mide en hazañas y el entrenamiento se mide en rutinas. La fuerza te exige épica y el entrenamiento te pide constancia. La fuerza depende del humor del día y el entrenamiento soporta los días torpes. Y cuando ella lo entendió, se permitió algo que nunca antes se había concedido: diseñar un plan para la madrugada. Lo llamamos Protocolo 1.17, porque a esa hora solían empezar sus negociaciones internas, y consistía en 3 piezas tan simples como deliberadas que se repetían con la precisión de un músico que ensaya escalas hasta volverlas memoria muscular. Primero, reconocer la emoción exacta con palabras completas y sin vergüenza. No estoy mal, sino siento miedo de que nadie me vuelva a elegir, siento ansiedad por el silencio, siento rabia por haber tolerado lo intolerable. Segundo,
Escribir una página a mano con la pregunta ¿qué necesito yo ahora mismo? Y no levantarse de la cama hasta haber puesto al menos una respuesta que dependiera de ella. Necesito contenerme, necesito dormir, necesito decirme que mañana también existe. Y tercero, ejecutar un acto físico de cuidado breve pero contundente que le enseñara al cuerpo que la solución no estaba en el teléfono. Respirar en 4 tiempos con la mano en el pecho, ponerse calcetines suaves, cambiar la funda de la almohada, beber agua despacio en la cocina a oscuras, tocar la pared fría como quien recuerda que hay un mundo real que no depende de un en línea. Los 3 primeros días fueron una guerra sin sangre. El impulso de escribir latía en la yema de los dedos. La mente fabricaba argumentos de apariencia razonable. Solo quiero cerrar bien. Tampoco es para tanto. Un saludo no me hace menos. Y el recuerdo de los mensajes buenos, esos que siempre vienen con luz filtrada de septiembre, aparecía como prueba de que no todo fue malo. Pero Julia había preparado una frase áncora para esos juicios con traje de abogado. Si duele más a las 2 que a las 10, no es amor, es ansiedad. Se la repetía con la cadencia de un rosario laico, y esa repetición no borraba la inquietud, la volvía manejable, como si la emoción pasara de ser ola a ser marejada, aún presente pero sin fuerza de arrastre. El día 4 sucedió algo que parecía menor y que fue monumental. Se sorprendió bostezando a la hora correcta, no por aburrimiento, sino por cansancio legítimo, porque su cuerpo, por primera vez en meses, no estaba encendido por la hipervigilancia. Durmió de un tirón, despertó sin culpa, preparó café sin revisar notificaciones, abrió el cuaderno y escribió: «Me elegí a mí antes que a mi miedo». Y lo subrayó 3 veces, no para publicarlo, sino para que sus ojos lo recordaran en la próxima tempestad. Las semanas siguientes trajeron visitas indeseadas del pasado, como siempre ocurre cuando una se ordena por dentro. El de los mensajes creativos regresó con un «me acordé de vos cuando vi algo que te gustaba» y un emoji con brillo. El de la disponibilidad caprichosa propuso vernos sin presiones porque extrañaba nuestra conexión. El de los discursos largos apareció con una carta audible de 4 minutos que era perfecta en contenido y huérfana de hechos. Julia escuchó cada intento, no como quien busca excusas para enojarse, sino como quien pasa todo por un filtro que ya no estaba ajustado a su hambre, sino a su regla en construcción. Hechos sostenidos en el tiempo, se repetía: si hay prisa para entrar, habrá prisa para irse. Si me quiere, me busca de día. Si me respeta, me espera cuando yo pueda confiar. Y esperó, no como castigo, sino como confirmación. Pidió acciones sin ironía y sin pruebas. Dejó que el calendario hablara y el calendario habló como suele hablar cuando la coherencia es exigida sin gritos. 2 días de entusiasmo, tercero de silencio, 4 noches de «estás preciosa», 5.º día de «mejor lo dejamos para la otra semana». Fue duro porque la nostalgia tiene memoria selectiva y repite playlists impecables, pero esta vez Julia tenía otra banda sonora, sus noches en paz, su agenda con huecos dedicados a lo que ama, sus desayunos sin sobresaltos y, sobre todo, su palabra cumplida consigo misma. En ese proceso se dio un lujo que nunca se había permitido: decir no sin explicación extensa y sin castigo posterior. No porque no me respetaste tal día, no porque te falta esto y aquello, simplemente no, un no con respiración completa, asentado en su pelvis y no solo en la garganta, un no que no necesita jurado ni aplauso, un no que sabe que está cuidando lo que tanto le costó recuperar. Ese no, repetido con serenidad en momentos clave, fue afilando su percepción, y donde antes veía señales románticas, ahora veía estrategias viejas. Donde antes se le aceleraba el corazón, ahora evaluaba el pulso. Donde antes se entregaba a explicar malentendidos, ahora detectaba que no había nada que explicar, que se trataba simplemente de incompatibilidades que a los dos les convenía nombrar. Y es que cuando una mujer se entrena en su propia compañía, la confusión deja de ser un océano
y se vuelve charco, puedes verlo, puedes evitarlo, puedes saltarlo. Y como la vida no es una película con guión complaciente, la historia dio un giro que puso a prueba la nueva Julia. Apareció alguien nuevo, sin fuegos artificiales, sin declaración teatral, con una consistencia casi tímida. La buscaba de día, proponía con tiempo, preguntaba de verdad, recordaba lo que ella decía, cerraba la puerta al irse y la abría a la hora pactada. Y ese tipo de presencia desconcertó a Julia más que los discursos grandilocuentes, porque estaba habituada a surfear intensidades que luego desaparecían. Su sistema, aprendido en vaivenes, buscaba drama para sentir que pasaba algo, pero algo estaba pasando, solo que no desde la adrenalina, sino desde el respeto. En lugar de sabotearlo con pruebas innecesarias, decidió observar en silencio lo que su cuerpo sentía al final del día, y el cuerpo le devolvió una señal que reconoció con agradecimiento. Dormía mejor. No había mariposas hiperventiladas, había aves domésticas que hacen nido, no había mensajes urgentes a medianoche, había una agenda simple donde el sí era sí y el no era no. No había frases de cine, había actos discretos y puntuales. Y ahí, en esa cotidianidad sin brillo de neón, Julia entendió un aprendizaje que no la habría encontrado sin el protocolo de la madrugada. La paz también enamora. Pero lo más transformador no fue ese vínculo incipiente, sino la relación nueva con su propia palabra. Hubo una noche, por ejemplo, en que el viejo impulso volvió con fuerza, después de un día difícil en el trabajo y una conversación familiar que le dejó el corazón latiendo rápido. Su mano fue al celular por inercia, se abrió el chat que su cuerpo conocía de memoria, se quedó 5 segundos mirando la pantalla y, como en una película en cámara lenta, el proceso aprendido se activó solo. Respiró, escribió «Necesito descanso» en la libreta. Se puso la mano en el esternón, recordó «Si duele más a las 2 que a las 10, no es amor, es ansiedad». Dejó el teléfono, caminó hasta la cocina, bebió agua, volvió a la cama, se tapó los hombros, cerró los ojos y cuando la tentación se apagó, una lágrima fina cayó por su mejilla. No de tristeza, de alivio. Era la primera vez que no negociaba consigo misma en medio del dolor. Al día siguiente, al abrir las persianas, sintió que había crecido 1 centímetro invisible, el centímetro que se gana cada vez que cumples lo que te prometiste aunque nadie aplauda, ese centímetro que reconfigura tu postura y te quita la urgencia de demostrar. Con el correr de las semanas, Julia empezó a notar efectos colaterales hermosos y prácticos. Su cuerpo se inflamaba menos, su piel amanecía más tranquila, su risa recuperó tonos que la ansiedad le había robado. Su trabajo fluyó con menos fricción porque ya no llevaba en la mochila la arena de conversaciones pegajosas. Sus amistades se hicieron más selectivas y más nutritivas. Su casa comenzó a oler distinto porque encendía velas sin esperar visitas, cocinaba platos que disfrutaba aunque nadie los fotografiara, y los domingos por la tarde dejaron de ser un valle de angustia para convertirse en un taller de preparación para la semana. La aspiración no era llenar huecos, la aspiración era habitar su vida. Esa abundancia silenciosa no la convirtió en altiva, la volvió generosa consigo misma, y esa generosidad cambió la forma de recibir al mundo. Ahora entraba lo que sumaba, lo que restaba encontraba la puerta cerrada con llave, no por desprecio, por criterio. Cuando le pregunté qué había sido lo más difícil y lo más valioso del proceso, me dijo algo que guardé como una consigna de oro. Lo más difícil fue no romantizar mis ganas. Lo más valioso fue descubrir que puedo confiar en mí de noche, y esa frase es la que deseo que imprimas por dentro mientras caminas hacia la regla que revelaré más adelante, porque el núcleo de todo este viaje no es convertirte en alguien que no siente, es convertirte en alguien que siente sin traicionarse. La Julia que inició el protocolo 1 y 17 era una mujer capaz en todo, menos en una cosa: sostener su palabra a la hora que más la necesitaba. La Julia que hoy duerme con el teléfono fuera de la habitación no es una santa, es una mujer entrenada, y la diferencia entre una y otra no está en un milagro, está en una decisión repetida muchas noches seguidas.
Y ahora que su historia te mostró que la regla no flota en el aire como una consigna aspiracional, sino que necesita una base de hábitos, de frases áncora, de acuerdos contigo misma y de paciencia concreta, voy a abrirte la puerta del siguiente tramo del camino, ese en el que dejaremos por escrito, no como sentencia, sino como liberación, lo primero que tendrás que abandonar desde hoy para que el terreno esté limpio, cuando te entregue la primera mitad de la regla, porque si no sueltas lo que te baja, lo que te eleva no tendrá dónde apoyarse. Y en la próxima parte, con la misma honestidad y detalle, te voy a mostrar qué conductas específicas dejarás a partir de ahora para que tu valor no vuelva a ponerse en subasta a medianoche y tu descanso no vuelva a hipotecarse por un hola que llega tarde. Y si llegaste hasta aquí, si algo dentro de ti vibró, dolió, despertó o simplemente se sintió visto, entonces este espacio es tuyo más de lo que imaginas, porque lo que estás construyendo no es solo una regla ni solo una decisión, es una nueva forma de habitarte, una manera diferente de acostarte contigo y despertarte con dignidad. Y lo más poderoso está por venir, porque en las siguientes partes vamos a revelar la regla completa, paso a paso, con las palabras exactas que necesitas tener grabadas antes de apagar la luz por la noche. Esa frase que va a sostenerte cuando el impulso intente volver a tomar el control. Pero antes de avanzar, necesito que hagas algo sencillo y vital. Suscríbete ahora mismo al canal. No lo dejes para después. No lo confíes a tu memoria ni aún después lo hago. Si este contenido te ha hablado al alma, si sentiste que este video está siendo esa conversación que nunca tuviste pero siempre necesitaste, entonces este es tu lugar. Aquí vas a encontrar guía, claridad, contención y las herramientas exactas para dejar de mendigar amor y empezar a vivir desde tu valor. Haz clic en suscribirse y activa la campanita, porque lo que viene no es relleno, es la parte que define el cambio. Si te sales ahora, si no aseguras tu lugar, puede que justo cuando revele lo más importante no lo encuentres, no lo escuches, no lo apliques, y no voy a permitir que retrocedas por no darle a un botón. Suscríbete, déjame un comentario contándome qué parte te tocó más y comparte este video con otra mujer que sabes que lo necesita aunque no lo diga. Seguimos en la próxima parte y créeme, no querrás perderla.